Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los niños de tercero terminan sabiendo algunas palabras en griego, porque don Francisco se empeña en enseñarle palabras en griego relativas a la Santa Misa. Y una de ellas es epíclesis. Como sabemos, en las plegarias eucarísticas hay dos epíclesis. Una antes de la consagración, en la que se invoca al Espíritu Santo, por ahí el nombre de epíclesis, para que consagre, para que la consagración no sea una cosa nuestra, propia, ¿no?, del sacerdote, sino que sea Dios mismo el que consagre en la Santa Misa. Pero después de la consagración está la epíclesis post-consagratoria, en la que se le pide al Espíritu Santo que, así como el pan es uno, aunque haya sido partido en distintos trozos, pero forman un cuerpo, pues así también todos los que formamos parte y recibimos y vivimos de ese pan, y nos alimentamos de ese pan, formemos un solo cuerpo. Pues esto que nos puede parecer un poco bonito, pero es que es muy teológico, ¿no?, muy fuerte, porque realmente la invocación al Espíritu Santo para la unidad de la Iglesia es clave. Y la razón de ser no es los mismos sentimientos, las mismas ideas, la misma doctrina. La misma doctrina. El otro día alguien preguntaba que si un católico puede ser padrino del bautismo de un protestante. Y alguien contestó que no, puede ser testigo, pero no padrino, a no ser que sea no protestante, sino ortodoxo. En ese caso sí que puede ser. Me hizo mucha gracia porque la respuesta, que no es del que lo decía, sino de la Iglesia Católica, que lo recoge en un documento, explica cómo la unidad no es simplemente una agregación, sino que está basada en mucho más. En la misma doctrina, en un solo Señor, un solo bautismo, pero un solo Dios Padre. Por eso el Papa San Juan Pablo II decía: Cristo pide al Padre el don de la unidad para sus discípulos. Jesús insiste en dar a conocer a sus discípulos que está unido al Padre con un vínculo de pertenencia particular. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, dice en la oración sacerdotal, al despedirse de los apóstoles para ir a su pasión. Y entonces pide la unidad para sus discípulos, actuales y futuros, con palabras que ponen de relieve la relación de esa unión y comunión con la que existe solo entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, en el fondo. Por eso le pedimos al Señor ahora también nosotros tener esa idea clara de la unidad. O como nos enseñaron desde que llegamos al Opus Dei, pasión por la unidad. Que no quiere decir algo peyorativo, sino que al contrario. Cuando una persona pone pasión en algo, es que pone mucho interés. Pues nosotros hemos de poner mucho interés en que esté siempre presente la unidad entre nosotros, con el Padre, pero entre nosotros. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Para que también ellos sean en nosotros
y el mundo crea que tú me has enviado. Ahí está el argumento. El Señor siempre da unos argumentos muy claros. Y que el mundo crea que tú me has enviado. No simplemente que ellos crean, sino que el mundo crea a través de esa unidad. ¿Cuál es el primero y más necesario de todos los elementos? Repito hasta la saciedad con los niños de primera comunión. El primero y más necesario de todos los elementos es el bautismo. Y yo añado, ¿por qué? Y ellos siguen leyendo. Porque Jesucristo ha dicho que sin el bautismo nadie puede entrar en el reino de Dios. El argumento no es lo que le parece a la Iglesia, lo que le parece, pues ha sido vivido en la Iglesia durante siglos, ¿no? Porque Jesucristo. No porque yo lo diga, sino porque Jesucristo ha dicho. Señor, que tengamos esa idea clara, ¿no? Y que pidamos la oración, como dice el Papa Francisco, la oración es un fundamento de la unidad. Es su oración antes de la pasión, podríamos decir su testamento espiritual. Sin embargo, notamos que el Señor no ha ordenado a los discípulos la unidad, ni siquiera les dio un discurso para motivar su necesidad. No, ha rezado al Padre por nosotros, para que seamos uno. Esto significa que no bastamos solo nosotros, con esas fuerzas para realizar la unidad. La unidad es sobre todo un don. Es una gracia para pedir con la oración. Siempre se ha dicho que la familia que reza unida permanece unida, cosa muy cierta. Eso se atribuye, me parece que es así, de un predicador, obispo norteamericano del siglo XIX, creo que es. No me acuerdo en este momento del nombre, ni me acordaré. Pero la realidad es que es así. Pues que la oración es el fundamento de la unidad. Y cada uno de nosotros lo necesita. De hecho, nos damos cuenta de que no somos capaces de custodiar la unidad ni siquiera en nosotros mismos si no está la oración presente. Si no está la oración presente. Y también el apóstol Pablo sentía dentro de sí un conflicto lacerante. Cuando pide en la carta a los romanos querer el bien y estar inclinado al mal, dice el pobre hombre. Pues yo quiero el bien, pero hay un mal dentro de mí que me... Y él se da cuenta de la raíz de las tantas divisiones que existen hoy día en la familia, en la persona, en la sociedad, entre los pueblos y también entre los creyentes. Y esas divisiones que está dentro de nosotros. En el fondo es la soberbia. La soberbia que nos separa. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Recoge los Hechos de los Apóstoles. Y nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que compartían todas las cosas. Esto que también al comienzo de la vida de los primeros cristianos, recogida en el documento, en el libro de San Lucas de los Hechos de los Apóstoles, nos ayudan a entender que es un querer de Dios, que es un mensaje de Cristo y que los primeros cristianos lo entendieron así de claro. Yo comprendo que San Pablo, fruto del encuentro con Cristo camino de Damasco, y de que el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, a él le quedó muy claro que cada uno de los cristianos es el mismo Cristo. Y por eso la teología del cuerpo místico lo establece tan claro San Pablo. Pero eso es motivo, si quieres, por una revelación divina. Pero desde antes los primeros cristianos luchaban por vivir de ese modo la unidad. Hay una película que me pasaron el otro día que se titula Carol, el hombre que se convirtió en papa. Ya la he devuelto porque tal.
2 DVDs. Entonces, el director Giacomo Battiato, en varios momentos de la misma, el actor que representaba a Juan Pablo II pronunciará la expresión cor unum et anima una, o lo que es lo mismo, un solo corazón y una sola alma. Yo eso mismo se lo he oído expresar a San Juan Pablo II en el Cortile de San Dámaso en el año, no sé, 2000, si quieres, ya para no mojarme si era el 1900 tanto o era el 2000. Pero la realidad es que se lo he oído repetir a Juan Pablo II en ese domingo de Pascua, en ese encuentro con los jóvenes universitarios de todo el mundo, con el Papa Juan Pablo II, y pedía por la unidad, y explicaba que era un escándalo la falta de unidad entre los cristianos. Pues también es un escándalo que pueda haber en nosotros, en nuestra familia de sangre y en nuestra familia sobrenatural, falta de unidad. Cor unum et anima una. La unidad que resplandecía en la vida de los primeros cristianos. El Papa Benedicto XVI, al comentar las características que definen a la primera comunidad cristiana de Jerusalén como lugar de unidad y de amor, pone el resalte que San Lucas no se limita a describir una situación ya pasada, sino que nos ofrece esto como modelo, como norma de la Iglesia presente. Porque estas 4 características deben constituir siempre la vida de la Iglesia. Discurso en una audiencia general el 19 de enero de 2011. Norma de la Iglesia presente. Porque esas 4 características, una, santa, católica y apostólica. San José María añadiría y romana, pero bueno, constituyen siempre la vida de la Iglesia. Y si la Iglesia no vive de ese modo, la Iglesia se romperá, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Por eso nosotros hemos de saber que el único enemigo que hay, por grande que sea su poder, es la falta de filiación y la falta de fraternidad. Efectivamente, dice el Padre, la fidelidad a la doctrina de los apóstoles, la unión de almas y de corazones, la celebración de la Sagrada Eucaristía y la asiduidad en la oración constituyen los pilares de la auténtica vida cristiana, necesarios para que la Iglesia cumpla plenamente su misión en el mundo. En este contexto de la plegaria por la unidad, deseo, dice el Padre, referirme concretamente a la caridad, que unía a aquellas mujeres y a aquellos hombres. Como refiere también San Lucas, la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Pues esos son los 4 pilares para la unidad. Caridad que unía a aquellas mujeres y a aquellos hombres el Espíritu Santo. Y San Agustín hablaba de que la soberbia engendra división, mientras que la caridad es madre de la unidad. Pues preguntarnos si nos dejamos llevar por la soberbia, si nos dejamos llevar por la crítica, por la murmuración, por el desapego a los demás y a sus necesidades, por la caridad, que en cambio es la madre de la unidad. Pues ya sabemos dónde examinarnos, tanto en la soberbia como en la caridad. Y por eso podemos entender que el Espíritu Santo estrecha los lazos de comunión entre los miembros de la Iglesia. Y por eso la Eucaristía es fuente de unidad. Decía don Javier en cierta ocasión que, hijos míos, qué importante es que nos unamos a la cabeza visible al celebrar
pues, o participar en el santo sacrificio. Hemos de comprender, todos bien pegados a la cabeza de la Iglesia Universal, al Papa. Vosotros, a quien hace cabeza en cada iglesia particular, a los obispos, y muy especialmente a este Padre vuestro, que el Señor ha querido poner como cabeza visible y principio de unidad en esta partecica de la Iglesia que es la obra. Bueno, pues ahí tenemos la razón, ¿no? Al celebrar o participar en este santo sacrificio. Es el sacrificio eucarístico. Recuerdo que estando yo en Roma, pues con Juan Pablo II, Papa, pues bueno, pues había diversos documentos de la Iglesia que iban fundamentando lo que ocurrió y lo que dijo la Iglesia en el Vaticano II. Pero hubo un momento en el que el cardenal Ratzinger y varios teólogos más, también algunos de la obra, trabajaron en un documento que lleva como título La Iglesia como comunión. Porque a raíz del Vaticano II se hablaba del ágape fraterno, de la comida del reino, o de la cena, la mesa del reino. Se hablaban de una serie de calificativos para hablar de lo que era la Iglesia y en base también a lo que era la misa. Pero ellos quisieron sacar este documento, que después fue refrendado por el Papa, por el Vaticano, vamos, la Iglesia como comunión. No simplemente la Iglesia como comunión iba a decir una tontería, ¿no? La Iglesia como comunión de los niños de primera comunión. No. La Iglesia como comunión porque es el reflejo de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no es una comunión cualquiera. Cuando rezamos el símbolo atanasiano, pues reconocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y reconocemos las características de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso vamos a la unidad de la Iglesia y dentro de ella la unidad en la obra. A raíz de la ley CELA, que para colmo es la embajadora de España ante la Santa Sede, Infolibre recaba los 13 listados autonómicos de centros con educación diferenciada, con financiación pública, fenómeno presente en todas las comunidades, salvo Canarias, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. El 100% de estos concertados son católicos. Entre el Opus, dice el artículo, organizaciones afines como Fomento, COAS o Institución y grupos como Educatio Servanda, Movimiento Apostólico de Xosta o Compañía de la Cruz. Te leo esto porque en el fondo, si se quiere atacar, digamos, la educación cristiana, se va atacando por donde se puede. Y si quiere hacer desaparecer la educación cristiana, pues se va haciendo eso. Intentar evitar darle con los conciertos, la financiación pública para que esos colegios no puedan crecer así, tengan que someterse a las leyes de los hombres y no a la decisión de los padres, que son los primeros responsables de la educación de los hijos. Pues también nosotros podemos sentir que las modas intentan como cambiarnos, ¿no? Y decir que bueno, que los tiempos han cambiado, que las circunstancias pues son distintas y que hay que saber pues estar pues al signo de los tiempos, que se decía en la época del Vaticano II, ¿no? Bueno, la realidad es que los signos de los tiempos llevó a que muchísimos sacerdotes abandonaran, y religiosos y religiosas abandonaran la Iglesia Católica, o por lo menos su vocación religiosa sacerdotal. Bueno, en modo de justificar lo que no tenía ninguna justificación. Por el contrario, Señor, te pedimos que sepamos
valorar, que sepamos trabajar y, si quieres, vivir la unidad del Opus Dei como don y una tarea, como don y como tarea. Y por eso se ha de pedir, como se pide la unidad de todos los cristianos, adhiriéndose a la oración de Cristo, que pone muy alta la meta, ya que la compara con la unidad intratrinitaria. Y de esa unidad depende, por lo tanto, la propagación de la fe, es decir, la extensión de la Iglesia. Y también, pues, el desarrollo de las labores apostólicas del Opus Dei. Y el padre de la mentira, el diablo, yo no sé si sabéis de dónde viene la palabra diablo. La palabra diablo viene del griego, diabolein, que significa dividir. Pues el diablo quiere dividir. Diabolein, es el diablo. Busca dividir. Y es el padre de la mentira, que se empeña en enfriar la caridad entre los discípulos de Cristo. En el año 39, San José María, antes de acabar la Guerra Civil Española, escribió una carta a sus hijos, una carta circular. No me preocupan los obstáculos exteriores, con facilidad los venceremos. No veo más que un obstáculo imponente, vuestra falta de filiación y vuestra falta de fraternidad, si alguna vez se dieran en nuestra familia. Todo lo demás no tiene importancia cuando se cuenta con padres y hermanos unidos plenamente por Cristo, con Cristo y en Cristo. Pues, lo decía, todo lo demás no tiene importancia. ¿Que nos viene una guerra mundial? Pues bueno, pues vino a continuación. De hecho, en el 39 empezó la guerra mundial. ¿Que hemos sufrido una guerra civil donde fue tan desastrosa para tantas personas, tantas familias, tantos pueblos, tanta, pues, la economía, etcétera, etcétera, etcétera? Pero no es por grande que sea su poder, no hay problema. Por eso San José María recogía esa realidad profunda, situándola en un contexto de oración. Contexto de oración. De trato con Dios. Y por eso, nosotros ahora mismo, en este rato de oración, le pedimos al Señor por la unidad. Por la unidad de la Iglesia, por la unidad de todos los cristianos y por la unidad de la obra. Con ocasión de que el Papa está ingresado en el Hospital Gemelli, pues ya enseguida se empiezan a hacer conjeturas, ¿no? Que si un futuro cónclave, que si no sé qué, que si, bueno, pues que si esto es un candidato, que los candidatos, que si no sé cuánto. Bueno, no sabemos que está presente el Espíritu Santo y por tanto nada nos tiene que asustar ni preocupar, nada, al contrario, lo que tenemos que hacer es rezar. Y eso lo has aprendido de San José María cuando estaba presente un cónclave, lo que pedía era oraciones, oraciones y oraciones. Y cuando fue la catequesis por la península ibérica, decía, tenemos que rezar por el Papa, por el Santo Padre y por el que va a venir después, porque va a ser mártir. Eso está publicado, eso está en los vídeos que hemos visto de las tertulias, que si en Pozalbero, que si en el Brafa, que si en Tajamar, donde fuera. Pues sí, rezamos por el Santo Padre, para que el Señor le conceda salud y salga del hospital y pueda seguir, pues, al frente de la Iglesia, el vicecristo. Pero también pedimos por el que venga después, porque se va a encontrar la Iglesia con mucho enfrentamiento por parte de unos y de otros, alimentados por los enemigos de la Iglesia. Y nuestra tarea, decía San José María, es colaborar con todos los demás cristianos en la gran misión de ser testimonio del Evangelio de Cristo. Es recordar que esa buena nueva puede edificar cualquier situación humana. Con la gracia de Dios, la obra quiere enseñarles a hacer de ese trabajo un servicio a todos los hombres de cualquier condición, raza, religión. Al servir así a los hombres, servirán a Dios.
Y por eso también nosotros rezamos por el Padre y por los directores todos los días. Pedimos por el Padre, nos mortificamos por el Padre, por las intenciones del Padre, para que ellos también sigan adelante. Cuentan que había una pequeña aldea en medio de los árboles al pie de una montaña. Allí había un hombre paralítico de sus pies que apenas se movía arrastrado sobre el suelo. Enfrente de su choza vivió un hombre ciego y testarudo. Ambos se habían enemistado por alguna razón desconocida. Es el típico cuento que saqué de México, creo. Lo cierto es que todos los días encontraban una excusa para discutir acaloradamente. Es más, de alguna ocasión se desearon la muerte el uno al otro. Un día hubo un incendio en el bosque y el fuego comenzó a devorar la choza de aquella aldea. La gente salió huyendo del lugar, pero nadie ayudó al hombre ciego ni al paralítico. Aquellos hombres gritaban pidiendo auxilio. El ciego daba vueltas en su patio intentando escapar, pero no lograba discernir el camino que debía tomar. El paralítico, en cambio, miraba que aún quedaba un espacio en medio del bosque por donde huir, pero era escabroso y sabía que no iba a poder arrastrarse tan rápido para salvarse. No tardaron mucho en darse cuenta que la única forma de salvarse era uniendo esfuerzos el uno con el otro. En medio de la desesperación, el paralítico le ofreció ayuda al ciego para guiarlo en el camino, a cambio de que lo cargara en su espalda y lo llevara con él. El ciego aceptó gustosamente y así lograron salvarse de la muerte. Nosotros también sabemos cómo San José María hablaba de esas cartas, esos naipes que podían formar, apoyándose el uno en el otro, podían formar esa estructura que iría creciendo. Aunque somos débiles, pero nos apoyamos el uno en el otro. Y podemos nosotros aprender a pedir ayuda a los demás, a necesitar la ayuda de los demás y también ofrecer la colaboración con los demás. El tiempo, la anécdota termina como que se disculparon y llegaron a ser los mejores amigos, porque se habían ayudado a salvar la vida. Ya sé que es un cuento, pero que es muy real, ¿eh? Te aseguro, decía San José María, que si emprendes este camino, encontrarás enseguida todo el amor de Cristo y te verás metido en esa vida inefable de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sacarás fuerzas para cumplir acabadamente la voluntad de Dios. Te llenarás de deseo de servir a todos los hombres. Serás el cristiano que a veces sueña ser, lleno de obras de caridad y de justicia, alegre y fuerte, comprensivo con los demás y exigente contigo mismo. La madre de familia es la que tantas veces aúna a los hijos que por las circunstancias de la vida se han separado. Pero el amor por la madre muchas veces los vuelve a unir. Y para la celebración familiar de la Navidad o de la fiesta que sea o del cumpleaños de la madre, los hijos se vuelven a unir. La Virgen tantas veces es motivo para nosotros de unirnos. Pues se lo pedimos a ella, que vamos ese uton es un sin sicutu patri me etewinte. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.